Después de la crítica sin spoilers subida con anterioridad a este canal, toca el momento de analizar la película de Superman, buscando explayarnos sin restricciones sobre los puntos ya presentados en el video anterior. Así que, si aún no lo viste, vas a encontrarlo en el comentario fijado de este video. La película comienza con un conflicto entre Superman, el cual lleva 3 años usando la capa, y Lex Luthor, cuya dinámica parece ser una constante dentro de este universo. Es así que presenciamos como el genio de Metrópolis logra por primera vez derrotar al protagonista. Con este inicio se nos traza el manejo de esta película, ahorrarse la presentación de los elementos y recursos a utilizar durante la misma, e incluso más adelante durante este nuevo universo. No solo los personajes y sus relaciones nos sirven de manera en la que puedes sentirte familiarizado con ellos de una manera en la que no necesitas de un contexto previo a lo sucedido en la misma película, sino que también el mismo universo ya se siente vivo, orgánico y funcional desde un primer momento, con un mundo que ya conoce y acepta a los metahumanos, quienes coexisten y forman parte del cotidiano desde hace más de 2 siglos. Por supuesto, uno pensaría que es fantástico no recibir el mismo cuento de origen y meterse de lleno a la acción, ya que si eres alguien con un mínimo de interés por el género de superhéroes, conoces a Superman y mínimamente el mundo que lo rodea. Pero la realidad es que es mucho más complicado contar una nueva historia o adaptación, dejando acontecimientos tan importantes a la imaginación. Una falta de elementos que no solo pueden confundir a la audiencia, mezclando narrativas de diferentes adaptaciones del pasado, sino perjudicando a las nuevas generaciones que aún no conocen a Superman. Porque si bien la última producción de la gran pantalla del personaje fue lanzada en 2013, también ha sido la última vez que se ha contado el origen del personaje. Y aunque parezca cercano, esto ha sido ya hace más de 10 años. Quizá la gente conozca a Superman como tal, un superhéroe que viene de otro planeta, pero la creencia popular en creer que se le conoce al derecho y al revés, como el fandom o las productoras puedan llegar a pensar, es algo que no puede estar más alejado de la realidad, especialmente, como mencioné, para las nuevas audiencias que van a crecer con esta nueva versión del personaje. Y es que los problemas con esta fórmula no se detienen ahí, sino que también entorpece la dirección de la película. Si bien ampliaremos en profundidad en estos temas más adelante, podemos resaltar la falta de estos desarrollos en momentos tan puntuales como la relación de Clark con los Kent, que si bien parecieran ser muy unidos y uno de los motivos del gran corazón del mismo, solo nos queda imaginar lo que han vivido ante la prácticamente nula participación de los personajes entre sí en la película, porque el poco tiempo que comparten en pantalla, más allá del discurso que Jonathan le proporciona a Clark, es meramente cómico y poco memorable. Son cosas que la película no plantea con la fuerza suficiente y que restan valor a los desarrollos y conclusiones, que parecen ya estar por la mitad y que te estás perdiendo de algo. Por ejemplo, antes de al menos comprender los motivos del ex, ya lo vemos tener un fuerte resentimiento y rechazo a Superman, moviendo los hilos constantemente contra este último, dejándonos sin ver al menos un poco de cómo fue formulando sus planes, sin olvidar el hecho de que apenas interactúa 3 veces con él en todo el filme. Claro, se conocen desde hace bastante y sin dudas ambos actores interpretan perfectamente a los personajes, pero en vez de aprovechar del todo el tiempo de la película en darnos más de esa dinámica con potencial, optaron por agregar subtramas y personajes que terminan alejando más y más a ambos, lo que también termina afectando individualmente a cada uno. Vinculado a esto, Clark y su vida tampoco es un aspecto muy explorado. Si bien no lo catalogaría como algo malo, sí es un punto que le resta peso a la figura misma de Superman y quienes lo rodean. Después de todo, parte del encanto del kryptoniano son los valores humanos que lleva consigo, y eso está sumamente presente en su accionar, pero apenas tenemos una sola escena con él interactuando en el Daily Planet, que se cruza a la vez con una conversación telefónica con sus padres, a quienes vemos nuevamente previo al último acto. Es interesante el conflicto que se plantea a su contraparte superheroica. Sin embargo, si no vemos esa cotidianidad que se supone que el ser más poderoso de la Tierra eligió vivir porque justamente forma parte de sus valores, es un desperdicio. Al fin y al cabo, Superman no es Batman, quien prioriza su alter ego a su vida personal. Un claro ejemplo de lo que uno esperaría ver del kryptoniano es lo que hicieron con el Spider-Man de Tobey, del que tenemos un excelente recorrido de personaje a través de las situaciones que van ocurriendo en su vida como Peter Parker, afectando también su contraparte heroica y a su vez familia y amigos. Sí, ya sabemos que es un poco redundante realizar una comparativa con un personaje que de por sí ya tiene mucho de Superman, pero el punto es analizar el manejo de la historia en cuanto a estructura se refiere. Ahí está el asunto. De Clark no vemos cosas como el surgimiento de su relación con Lois, ni tampoco se ve como un vínculo muy fuerte que digamos. Este mismo se tambalea ante la inseguridad de Lois, punto que
hubiera sido ideal desarrollar en la película, pero más allá de un par de chistes junto a Mr. Terrific, solo queda en el aire. De un momento a otro decide que sí quiere estar con él. También, como ya mencioné, no vemos prácticamente nada sobre cómo lo criaron y apoyaron, a excepción de los videos de la escena final mientras se recupera, para que se convirtiera en el hombre que es, lo cual es muy importante, puesto que más adelante de la película su padre le da un discurso motivacional que, aunque es muy bonito, termina careciendo de peso emocional porque no sabemos nada de este Jonathan Kent salvo el hecho de que es un viejo sentimental, un chiste habitual en la película que, más que dar risa, resta peso a las escenas y desvaloriza la importancia de su relación con Clark. Lamentablemente, versiones anteriores del personaje resultan más interesantes que este nuevo Jonathan Kent. La realidad es que todo conflicto o desarrollo en esta cinta se ve representado de manera igual de sosa que el anterior. Incluso el más importante para el arco de Superman en esta película, su destino, el mensaje revelado como el mayor plot twist dentro de la película, si bien puede resultar refrescante e incluso más que interesante para abordar, este cuenta con un contraste bastante fuerte entre ambas partes, debido a que, para que funcione, debieron sacrificar coherencia en el mismo. ¿A qué me refiero? Durante la primera mitad, que es la que Superman solía conocer al principio de la película, estos le dicen: hemos recorrido el universo buscando un lugar en el que puedas hacer el bien, para después en el mensaje completo sus padres le digan: elimina a aquel incapaz o indispuesto a servirte, y también gobierna sin misericordia. Al analizar esto en retrospectiva, varios de los conflictos de la película carecen de sentido. Este plot twist se siente forzado, dado a que en la primera parte del mensaje no hay ni el más mínimo indicio de que la razón por la que estaba en la Tierra es para gobernar. Esto le resta peso a que Clark haya creído cómo terminaba el mensaje, porque no es que este, por ser una buena persona, haya asumido cómo terminaría, sino que era directamente imposible llegar a interpretar lo contrario, ya que sus padres dan un mensaje completamente opuesto a hacer el bien en la parte final. Por eso el discurso donde su padre expresa: lo que tú querías que significara ese mensaje habla mucho mejor de ti de lo que el mundo piensa que podría ser. Y es verdad, pero esto se cae cuando, reitero, no había ninguna posibilidad de interpretar otra cosa. El padre después le dice: tus decisiones, tus actos. Pero esto realmente no es así, ya que recordemos, el inicio de la película nos dice que hace todo lo que hace por ese mensaje, así que no fue decisión de él. Él siguió al pie de la letra lo que sus padres kryptonianos le encomendaron. Él nunca tomó una decisión y no tiene valor en la bondad de Clark lo que él pensara que sería el mensaje completo, porque el mensaje jamás dio posibilidad a una malinterpretación. Si el mensaje hubiera sido diferente, con un toque más ambiguo y hasta codificado, habría entonces tenido un verdadero peso lo que dice su padre, porque ahí sí habría sido la bondad en el corazón de Clark el que decidiera comprender positivamente las palabras de sus padres. Y la película cuenta con detalles bastante extraños como estos. Por ejemplo, en la escena inicial, cuando los robots le preguntan si quiere escuchar el mensaje de sus padres, estos le reiteran que el mensaje está dañado y no se pudo recuperar la segunda parte, cuando esta mención está de más, ya que le han estado reproduciendo esto a Superman muchas veces. Es evidente que esto es para darle a conocer al espectador este detalle, pero queda raro entendiendo que se lo han reproducido a Superman muchas veces. Él ya sabe que el mensaje se perdió. Estos detalles en la película quedan muy raros, pese a que Luthor ya llevaba mucho tiempo analizando e incluso Superman le diga que la obsesión de este se está volviendo tóxica. Por poner el ejemplo, en la serie animada casi que estos dos se conocen desde el primer día, y estos en varios años apenas se han visto por primera vez, pese a Superman ser completamente conocedor de Luthor. Resulta en una situación poco creíble, y ya que estamos mencionando detalles raros, es gracioso también como al inicio de la película se papean a Superman con esa armadura, pero para el final de la película no la vuelven a usar y desaparece sin ninguna explicación. Como ya mencioné, la película parece ahogarse con demasiados personajes y subtramas que ocasionan todos estos vacíos ante el tiempo limitado de la película, tiempo que pudo haberse optimizado mejor en vez de gastar tiempo en pantalla
batalla con la Justice Gang, que sí, son personajes carismáticos y todo, pero podrían haber utilizado lo más de 30 minutos que lleva todo el rescate de Superman para mostrarnos cómo este detiene el primer intento de invasión de Boravia, salvando a distintos pueblos y con ello abrir este debate más grande de lo que debería o no hacer el héroe en vez de quedarse solo con lo planteado en la entrevista con Lois, sumándole más tarde el plot twist de la misión que le encargan sus padres, lo que daría pie a que el desarrollo de ser un símbolo de esperanza a ser peor juzgado y discriminado como suele ocurrir con los inmigrantes tenga aún mayor peso. Y si a eso le hubiesen agregado que sea él quien nuevamente salve a Yarhampur en vez de la Justice Gang, que de un momento a otro cambian de opinión sobre intervenir en conflictos políticos, la escena de los niños levantando la bandera de Superman hubiera sido aún más poderosa. Sin embargo, prefirieron alejarlo del conflicto que más hubiera resignificado su visión de lo que es ser un humano y todo lo que lleva aprendido para elegir no ser un conquistador, uno que pegaba del todo con su identidad y lo que tanto él como los demás ven. Si el filme buscaba una pelea final a gran escala, bastaba con el martillo de Boravia, Ultraman, Bizarro o como le quieran decir, interviniendo directamente allá. Sin duda es una marioneta y está bien, es su función en la película, pero es innegable lo poco interesante o impactante que resulta ver que es un clon. De todas formas, al final el importante ahí es Lex al crearlo y usarlo como tal, pero nuevamente la película no termina de centrarse en un elemento del todo y cuando llega el final donde los rivales están cara a cara, Superman lanza ese discurso que sin dudas es muy bello y refleja a la perfección sus sensaciones sobre sí mismo, pero no tiene mucho sentido lanzarlo en esas circunstancias cuando nunca se juzgó su humanidad directamente, sino que se planteaba la duda de sus verdaderas intenciones contra el mundo, por lo que un discurso así hubiese funcionado más en las circunstancias que mencionamos de volver a defender Yarhampur. Lo sé, esta reseña hasta el momento parece ser un túmulo de negatividad, pero más que nada tratamos de resaltar la cantidad de excelentes elementos presentes que no logran ser aprovechados, porque se arriesga, sin duda, a no repetir la fórmula de los orígenes, buscando a su vez adentrarse del todo en la ciencia ficción y fantasía de un cómic. Tan solo la presencia de Krypto y, más tarde, de su dueña, son muy apreciadas en la película, porque le da ese toque único de hey, este mundo está lleno de vida y no hace falta que te lo tomes tan en serio, pero no por eso deben sacrificarse cosas en el camino, debe existir un balance. ¿Es una mala película por todo lo mencionado? No, para nada, pero tampoco es sumamente destacable. El trabajo de los actores a la hora de interpretarlos es una maravilla y te vas con un buen sabor de boca porque cumple, pero el trabajo tampoco es una revolución al género. Hasta me atrevería a decir que es el filme más flojo de James Gunn en este mismo. Ahora veremos qué nos traerá la futura película de Supergirl y si esta, quien tiene una historia bastante distinta a la pacífica vida de granjero de Clark, nos da una buena sorpresa con su ejecución. ¿Y ustedes qué opinan? ¿Valió la espera después de más de 10 años de una película individual del Hombre del Mañana? Los leemos aquí abajo en comentarios. Ahora sí, hasta los próximos ecos.